Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay. Vaya, Andrés, todo bien, todo en orden. ¿Cómo estás? Todo bajo control, ¿Qué se cuenta? tratando de hacer este programa sin interrupciones de ningún tipo, tecnológicas, de internet, ni nada. Vamos a ver si lo logramos. Sigo molesto con esa compañía, pero aparte de eso, todo más o menos bien. Yo diría que adentrándonos nuevamente al proceso legislativo luego de ¿verdad? Cierto periodo de... Se puede llamar descanso porque estaba muy activa la campaña en todos lados, ¿o no? No sé si eso es un Bueno, sí, descanso. sí, sí, sí. Sí, sí. Pero como ustedes saben, ¿verdad? La gobernadora convocó una asamblea extraordinaria y eso es una de las cositas de las que vamos a estar hablando en este programa hoy. No es la única, hay otras cositas pasando por ahí, como la entrada en vigor de la nueva orden ejecutiva y sus consecuencias, y otras cositas que han estado pasando, así que vamos a estar hablando de ellas. Y tengo ganas de, al final del programa, quizá guardar algunos de los temas para nuestros patrocinadores fieles, que pocas veces les damos unas cosas, y como yo creo que vamos a estar aquí un ratito hablando de los temas, pues les vamos a guardar eso para ustedes también. Me parece una buena idea. Hay que darle cariño a los patrocinadores y vamos a aprovechar, ahora que estamos hablando de patrocinadores, ¿verdad? Sí, señora. Para darle nuestro más sincero agradecimiento a nuestro más reciente patrocinador, Mark Pagán. Gracias, Mark, por convertirte en patrocinador de nuestro proyecto Radio Independencia y con ese patrocinio ayudarnos a que este proyecto cada día crezca más y le pueda llegar a más gente nuestro mensaje. Esa es la idea. Así que aprovechamos para agradecerle a Mark y para invitar también a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de YouTube, escuchándonos a través de las distintas plataformas de podcast, a que colaboren con nuestro proyecto Radio Independencia, y lo pueden hacer de distintas maneras, todas muy fácil, a través de la página nuestra que es radioindependencia.net. A través de radioindependencia.net puede convertirse en patrocinador como Mark. También puede donarnos y también comprarnos algunas de la mercancía que tenemos en la tiendita de Radio Independencia. Todo eso a través de radioindependencia.net. Y le agradecemos a Mark y a los patrocinadores y a las patrocinadoras que se han unido recientemente a colaborar y aportar de alguna forma con nuestro proyecto. Así que muchas gracias y les invitamos a que lo sigan haciendo para que nuestro proyecto se pueda expandir y le pueda llegar nuestro mensaje a más personas cada día más. Así que muchas gracias. Bueno, Adriana, primero lo primero, no mencioné que cogiste la Jujilanga y mientras yo estuve trabajando duro, tú te fuiste de unas vacaciones internas aquí. Mira ¿Cómo cómo te estoy. fue? No voy a decir lo que no voy a decir lo que estoy Espérate. haciendo ahora. Esto es solo para beneficios de las personas que nos ven a través de YouTube. Y yo te iba a acompañar en esa Pero faena. le cogí el gusto a las vacaciones. Eso Ah, pasa cuando uno se va. yo pensaba que era lo que estabas haciendo ahora que le había cogido, que le habías cogido el También, no, gusto. pero eso hace tiempo. Pues María. mira, sí, me fui de disque vacaciones, con lo complicado que puede hacer eso en el periodo de pandemia. Los planes de vacacionar y de tomar un descanso después de la campaña eran otros, quizás mejores. Habíamos contemplado la idea de darnos un viaje a la República que no se pudo dar por circunstancias un poco obvias, ¿verdad? Por ser precavidos y tomar, Cogerlo con en serio, sí. tener precauciones, precauciones, porque la cosa del COVID en Puerto Rico y en el resto del mundo ha tomado como que esa segunda ola o segundo pico, y en Puerto Rico, todo, ¿verdad? Yo creo que desde que empezó el COVID en Puerto Rico, o sea, está en su peor momento quizás ahora. Así que cancelamos ese viaje, pero sí, tomamos esas días
de descanso, de picharle un poquito a las redes sociales, al celular y a las noticias y a Andy, porque a veces drena, sobre todo en estas semanas que uno pensaría que las elecciones, la campaña y todo terminó, pero no, todavía continúa la Pique y se batalla en extiende, la dice. Comisión Estatal de Elecciones, pique y se extiende. Ahora también, antes de las Navidades, para despedir el año, se convoca esta nueva sesión extraordinaria que ya se veía venir, pero aquí estamos. Pero sí, unas merecidas vacaciones. Lechoneé, comí, Lechoneaste, lo que no, lechoneé, comí, bebí, dormí, como debe ser. me despegué de las redes, pero aquí estoy de vuelta. Pero tú sabes que yo creo que te lo había dicho también, pero yo hace más de un año nosotros habíamos comprado pasajes para viajar en estas navidades, para llevar a Sophie a un sitio, pero eso fue antes de que supiéramos lo que era COVID. Y tuvimos que cancelarlas también, obviamente. Y viste, mientras no estuviste, notas la diferencia. Mira este micrófono, mira cómo se ve, ¿sabes? He estado trabajando para el corillo. No sé si lo notan o La no. noto, Yo espero que se note. claro, ¿cómo no lo vamos a notar? Lo Yo único que me... espero trabajarlo también. Yo te estoy envidiando un poco tu estudio, tengo que ¿Viste? reconocerlo, que estás poniendo la vara un poco alta, pero voy por eso. Hacho, Voy a superar tu calidad Le he pronto. dado, le he dado tarjetazos que tú ni te imaginas. Pero bueno, dicen que la última la paga el diablo. Bueno, vamos allá. Ok, Sí, Corillo, dale. nosotros, esta es la que hay. Hay muchos temas. Yo tengo ganas de chilear, porque hace tiempo que no hablo con Adrián y no hablamos de estos temas. Además, por la hora también, creo que se da como como para hablar tranquilamente. Lo que pasa es que Cógelo pasaron. relax, vamos a hacerlo. ¿Cuál de estos temas? Eso tú dices ahora, Andrés, eso tú dices ahora, y ya mismo vamos a llegar a los proyectos de la estadía. Pero ¿cómo es posible Ah, tira. que esto es salvaje? Sí, no, pero creo que por el horario, pues a lo mejor lo cojo más chilling. Pero bueno, ok. Tengo por aquí para hablar un poco de la orden ejecutiva y los bloqueos. Tengo por aquí Dale. para hablar de los temas más importantes de la sesión extraordinaria, que son entre ellos 3 medidas pro estadidad. Creo que por razones obvias de este programa merece la pena explicar esas medidas. También está el hecho de que Wanda tiró un montón de nombramientos allá a lo loco. Tengo el gabinete de Pipo, que lo ha ido llenando. Ya tenemos una idea de cómo va a ser el gobierno entrante en el Ejecutivo. Y también hay unos nombramientos de la Junta de Control Fiscal. Creo que algunos de esos temas debemos dejarlos para los patrocinadores. ¿Alguno en particular de esos últimos que tú crees que los debemos dejar como de bonito? Organiza este programa. Lo organizo. Pues fíjate, vamos a empezar como lo teníamos más o menos planchado. Empezamos Está bien, por orden vamos. ejecutiva de lo que ha estado Dale. pasando, Y yo creo que y después entramos a la sesión. El gabinete de Pipo se lo dejamos al corillo. Así que, gente, si ustedes quieren Lo podemos escuchar, dejar. vamos a estar aquí una hora más o menos hablando, 1 hora y pico. Si quieren escuchar el resto del programa y, ¿verdad? Un bonito ahí, un manejo de este episodio, pues únanse a Radio Independencia como patrocinadores y van a poder tener acceso a él. Bueno, ya entonces, como saben, entró en vigor la nueva la más reciente orden ejecutiva en Puerto Rico. En el episodio anterior, mientras Adriana bebía y lechoneaba, yo adelanté un poco de qué se trataba esa orden ejecutiva. Era un adelanto porque todavía no teníamos oficialmente la orden y en casi toda la prensa lo reseñó bien. Se equivocaron en una que otra cosita. Habían adelantado que las playas iban a estar abiertas. Tengo entendido que eso no es correcto. Igual habían hablado de que el toque de queda se iba a mantener de 10 a 5. Eso no ocurrió. Lo adelantaron a las 9 de la noche. Y, ¿verdad? Eso no quiero llover sobre mojado, pero sí quisiera hablar del hecho de que esta semana se anunció un toque de queda, perdón, unos bloqueos, básicamente en todo Puerto Rico, en ciertas áreas relacionadas con esto. ¿Tuviste oportunidad de leer algo acerca de los bloqueos, de dónde van a ser, cómo van a ser? Leí, y lo que tú dices de la prensa fue, para darle una pausa y un poquito para atrás, Zumba. fue la prensa, pero también fue porque Wanda como que cambió de parecer en varias ocasiones y primero hizo unos anuncios como quizás de unas restricciones más severas y después seguía anunciando o enmendando esos cambios y flexibilizando algunos más, otros menos, como el caso de los bloqueos. Lo que tengo entendido, si se puede entender, porque creo que hay mucho desconocimiento
de hecho, de parte de la propia policía y cómo manejar esto de los bloqueos, es que esos bloqueos, como tú dijiste, se van a estar llevando a cabo en distintos municipios, por ejemplo, que si en Guaynabo, Bayamón, tal fecha, otra fecha en otro sitio, y así va a ser hasta el 13 de diciembre. Empiezan en el área metro a las 6 de la tarde y en las áreas rurales a las 4 de la tarde, y los fines de semana creo que eso cambia de alguna forma. Creo que empiezan a las 4 de la tarde los fines de semana un poco más temprano. Lo que he visto en las noticias es que el motivo de los bloqueos es, primero, por supuesto, para ver que se esté cumpliendo de manera correcta con lo que exige las órdenes ejecutivas nuevas, pero que también han dicho no es solamente para darle cumplimiento a la orden ejecutiva, sino para hacer cumplir también otras leyes como y otras disposiciones de la ley de tránsito y demás. Y de lo que he visto en las noticias, mucho de lo que ha hecho la policía en estos bloqueos es dar ticket por incumplimiento, qué sé yo, por gente que no tenía el malvete al día, u otras disposiciones de la ley de tránsito, más allá del cumplimiento de la orden ejecutiva. Lo que sí ha estado bien raro y ha levantado preocupación de muchos sectores, incluyendo, creo que la Comisión de Derechos Civiles, que le envió una carta al comisionado de la policía, quejándose, ¿verdad? O refutando esto de los bloqueos y su legalidad o constitucionalidad, era porque entre lo que iba a estar haciendo la policía al detener a las personas era verificar que quienes estuvieran en el carro, primero que estuvieran usando las mascarillas de forma correcta y que fueran de un mismo núcleo familiar. La pregunta que mucha gente se ha estado haciendo es cómo la policía puede determinar o qué documentos o qué información le va a requerir a las personas que estén en un vehículo para saber si son de un núcleo familiar y qué significa eso. Si a mí me paran y yo estoy con mi pareja, estamos sin mascarilla o lo que fuera, o estamos en el carro juntos y me preguntan, ¿ustedes viven juntos? Sí, y cómo la policía puede estar seguro, tener certeza de que la información que le esté dando sea cierta o no, pues esa es la pregunta. Y he visto algunas declaraciones de tenientes o oficiales de la policía que dicen que está un poco hasta a la discreción de los policías determinar si la información que le estás dando es cierta o no, y que en el peor de los casos después las personas pueden impugnar el boleto que se les dé, que creo que es de $100 de multa. Más Pues o menos mira, eso es lo que he escuchado por ahí. bueno, pues yo prometí que me iba a quedar tranquilo, así que voy a tratar de cumplirlo, por lo menos no flaquear Te tan veo rápido en este respirando programa. hondo. Pero es que de todos los temas que podamos discutir en el programa de hoy, quizá a la gente, por mil razones, pueden pensar que le importa menos o pueden decir, ay, pero ¿y qué vamos a hacer si hay pandemia? Pero este puede ser el tema más cabrón y de la cosa más absurda de la que vayamos a hablar y está haciendo el gobierno. Francamente, es increíble que nosotros llevemos casi un año natural viviendo de fucking orden ejecutiva en orden ejecutiva. En otros contextos, esto sería no solo una locura inconcebible, sino que se estaría hablando de que este proyecto claramente es inconstitucional. Y cuando yo diga que algo es inconstitucional, obviamente mi parecer al respecto, ¿verdad? Dependerá de los tribunales y hay toda una realidad en los tribunales del país, pero para que ustedes entiendan, gente, o tengan un panorama, en Puerto Rico, ¿verdad? Tanto a través de la Constitución Federal, particularmente la cuarta enmienda que dice, ¿verdad?, que no habrá registro de allanamientos irrazonables sin una orden judicial, que eso aplica a Puerto Rico, y su homóloga en la Constitución de Puerto Rico, pues todo el mundo tiene un derecho a que el Estado no realice registro de allanamientos irrazonables sin una orden judicial en Puerto Rico, ¿verdad? ¿verdad? Todo eso montado en el derecho a la intimidad de las personas. En Puerto Rico se dice que la dignidad del ser humano es inviolable, que hay un derecho a la intimidad, que de hecho los tribunales han dicho que nosotros tenemos más factura más ancha en ese ámbito. Eso lo que quiere decir es que independientemente de lo que los americanos y los tribunales federales interpreten sobre su disposición constitucional contra registro de allanamientos, en Puerto Rico debe haber más protección. Y de ordinario, el Estado no puede intervenir con una persona para, si no tiene motivo, en inglés causa probable, ¿verdad? O no tiene causa probable para pensar que esa persona ha cometido un delito. Eso es lo que justifica que haya ciertos, ¿verdad?, registros, incautaciones o detenciones. Y una vez cree que tiene causa probable
¿verdad? Para creer que hubo una comisión de un delito, tiene que buscar una orden, salvo en unos casos muy particulares, pero la norma es que tienes que buscar una orden judicial. Y en Puerto Rico es así y debe haber una protección mayor. No voy a ser súper aburrido, ¿verdad? Pero hay unas cosas que es causa probable. Hay veces que puedes tener una sospecha razonable para hacer un cateo, que se supone que no es un registro, es algo más leve, ¿verdad? Pero no una detención. Los tribunales han interpretado el asunto de los bloqueos en general. Y en los Estados Unidos, digamos que hay todo un sistema de reglas para permitirlos, pero en Estados Unidos se permiten a nivel federal de cierta forma un poco más amplio. Los distintos estados regulan esto, ¿verdad? Conforme a sus constituciones. En algunos, los bloqueos generales así no puede. Necesita causa probable con una orden judicial para hacer esos bloqueos. No, sencillamente el Estado no puede intervenir a lo loco, ¿verdad? Para hacer bloqueos de este tipo. En otros, hay más amplitud ¿verdad? Y en algunos estados y en Puerto Rico, pues, el tribunal atendió el asunto, pero estableció unos parámetros, porque ya, digamos que ya estamos en una línea nebulosa, dado que estás partiendo de la premisa de que es razonable y que no es una invasión. Detener una persona, intervenir con una persona. Claro. Pero hay que hilar muy fino, pero el punto es que hay un caso que interpretó esto en Puerto Rico y por voz del entonces juez asociado Hernández Denton, y de hecho invalidó lo que hizo el Estado en ese entonces, porque el Estado, frente a un caserío, cogió y tapó las 3 entradas del caserío y dijo, no, aquí vamos a detener a todos los carros. Y claro, el tribunal dijo, no, porque eso es un bloqueo de los permitidos por la jurisprudencia americana y no estamos violando esto ni lo otro. Claro, enclaustraste una comunidad. Ahí claramente era otra cosa, ¿verdad? Y determinaron que violaba la intimidad y que ese tipo no se podía. Pero en general, el tribunal validó la idea de que mientras se haga con unas reglamentaciones y se identifique bajo unos parámetros, puede hacer ciertos bloqueos con el propósito de unos propósitos específicos, que es determinar, según el tribunal, y yo creo que eso también está más resuelto, pero infracciones de tránsito, posibles violaciones de tránsito. Lo que está absolutamente claro es que ni bajo los gringos ni bajo en Puerto Rico tú puedes hacer bloqueos, ni que sean arbitrarios, ni que sean para lo que en inglés le llaman como general wrongdoing, policing. Estos becerros policías que están hablando, lo mejor que pueden hacer es callarse la boca, porque mientras más hablan, más probable hacen o sea, más delatan la inconstitucionalidad. Y es porque, por supuesto, no saben 3 carajos de esto. Pero lo que ellos, tú no puedes hacer un bloqueo para decirles que voy a ver si están delinquiendo o algo, porque precisamente para eso te protege, para que el Estado no intervenga contra una expectativa, y tenemos una expectativa razonable de intimidad. Yo creo que vale la pena, ¿verdad?, reseñarlo sobre no renunciamos totalmente por estar en un carro, y lo que está haciendo el Estado yo creo que está súper mal, porque además de nuevo, hay un espacio que los tribunales han permitido, pero yo creo que esto no se debe permitir, y enfocarlo para empezar. Hay tantos problemas y no quiero alargar demasiado esto, pero para empezar, claramente lo están haciendo para ver si tú estás cumpliendo con una orden, ¿verdad? Algo que establecido en la orden ejecutiva. Orden ejecutiva que la Asamblea Legislativa no quiso criminalizar ahora, por ejemplo, el uso de las mascarillas. O sea que, ojo con si tú estás violando, si estás cometiendo delitos para empezar. Pero además de eso, que es eso de que tú lo detienes, no sabemos bien cómo lo van a hacer, bajo qué parámetros. Y entonces, ¿qué pasa si el policía me pregunta, mire, ¿quién es esa persona que está ahí con usted? Mire, yo tengo un derecho a no autoincriminarme y yo no tengo que decirle 3 carajos a la policía. Nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Todo eso tiene que ser inconstitucional. ¿Qué pasa si yo me niego a responder? ¿Me vas a multar por eso? ¿Me vas a arrestar? Imposible que el ejercicio de derecho constitucional sea el motivo fundado tuyo o algo para darme. Todo eso no se puede sostener. Lo mismo el derecho a la intimidad. ¿Cómo que hemos tolerado demasiado por esto de la pandemia? El gobierno por decreto, todo un montón de cosas bárbaras. Los toques de queda. Los toques de queda, ¿de qué carajo estamos hablando? De que ahora entonces desde las 4 hasta... de verdad que es absurdo. Los tribunales tienen que empezar a declarar inconstitucional todas estas prácticas, porque es que... Y una cosa era que me dijera, en marzo, 1 semana, 2 semanas, pero esto no puede ser una emergencia perpetua. Entonces, ¿qué pasa si me preguntas, ¿y quién es tal persona? Ya hablamos de la intimidad, del hecho de que yo no tengo que probarle nada al Estado. Esto es permitirle... ¿Y qué pasa si yo le digo, mira, esa persona
o vive conmigo, o no vive conmigo, o es mi chilla, o es mi novio. ¿A ti qué te importa? ¿Cómo eso no es una violación a la intimidad? Y denota no solo el problema de estos bloqueos, sino de la orden ejecutiva en general, y la amplitud y la vaguedad de estas directrices que está tirando unilateralmente la todavía gobernadora en Puerto Rico. Así que yo pienso que esto es una barbaridad. Y hay que empezar a tirar la línea porque la verdad es que creo que es absurdo. Y creo que no vamos sí, y estoy de acuerdo contigo. Y más allá de la constitucionalidad o no de lo que esté haciendo la policía y el Estado con estos bloqueos, también un argumento válido que he escuchado mucho es la preocupación y la probabilidad de que el policía o los policías que intervienen en estos bloqueos se pueden convertir a su vez en focos de posibles infecciones, porque si son oficiales que están deteniendo a cientos de vehículos de motor, tratando con muchísimas personas en un periodo corto de horas, una tras otra, las posibilidades de que ese policía se convierta en un foco de infección, que se contagie en esas mismas intervenciones y a su vez contagie a muchísimas otras personas que vaya a detener como parte de esos bloqueos, es una probabilidad muy alta y yo creo que tampoco se tomó en consideración a la hora de ejecutar esos bloqueos que se están llevando a cabo. Así que además de, ¿verdad?, ser evidentemente muy probablemente inconstitucionales, también son peligrosos. Me parece que son un peligro y que más allá de proteger a la ciudadanía, esos policías podrían ser parte, ¿no?, de los contagios y fomentar los contagios que están habiendo en nuestro país en estos meses. Así que además de la legalidad, también el problema de salubrista que puede conllevar esas intervenciones, pues ojo con eso. Nítido. Ok, pues la idea principal que teníamos de este programa, hasta que un poco yo me di cuenta tarde que estos bloqueos están a lo loco, era hablar de los puntos principales de la sección extraordinaria. ¿Quieres comenzar, ya que yo hablé bastante, pues hablándonos un poquito por lo menos de esos proyectitos de estadidad que trató de empujar el gobierno? Pues sí, mira, son dos proyectos, uno que se radicó, se presentó en la Cámara de Representantes, uno en el Senado de Puerto Rico y una resolución conjunta del Senado. Ahora mismo estamos grabando miércoles en la noche y se aprobó, me parece que los tres ya se aprobaron en ambos cuerpos, así que van camino a conseguir la firma de la gobernadora para que se conviertan en ley. Primero, la resolución conjunta del Senado, esa es la RC del S 599. Esa resolución es básicamente para reclamarle al Congreso de Estados Unidos y al presidente de Estados Unidos a que reconozca, acepte y haga valer el reclamo del pueblo de Puerto Rico, del plebiscito del sí y el no que se llevó a cabo en las pasadas elecciones del 2020. Eso va a llegar súper Como lejos. sabemos, sí, y es importante recordar que ese plebiscito y que el sí a la estadidad ganó apenas con el 52% del apoyo, al menos hasta el momento. Yo no sé si eso está en el escrutinio, ¿no? Quién sabe si baja. Pero ganó por nada más un 52% del apoyo y venían ellos de abrogarse una victoria de un 97%, me parece, el plebiscito pasado. Así que yo creo que ellos no, más allá de lo que digan públicamente, no creo que estén muy orgullosos de ese resultado, y nosotros lo tocamos en el programa que hablamos del plebiscito y hablamos de la disparidad que había en el apoyo económico de ambas campañas. Así que ahora con ese resultado, sin duda, me parece que con un poco más de apoyo económico para una campaña del no, con mucha probabilidad pudo haber ganado el no en ese plebiscito, pero nada, las cosas fueron como fueron y ganó con un 52%. Mi rant al respecto la otra vez. Pues, por eso, pues búsquenlo. Ese es el RC del S. No sé si quieres añadir algo más sobre esa resolución conjunta. Ese primero sí me parece un buen resumen. Ese es
el informe. Ese es Congreso. Ajá, Presidente Trump. Esto pasó. Ganamos Más un vale, plebiscito, metan más mano y hagan lo vale, suyo. más vale que Respondan. cumplan con su derecho, con la obligación de darnos la estadidad, que nos estamos inventando ese derecho, pero esa es la resolución. Ajá, las demás medidas. Esa es la resolución. Empieza La por la de otra la es, Cámara, ¿por cuál? porque la del Senado Dale. está Sí, sí, yo eso te iba a decir, cuál es la más, cuál es no, la la del más Senado. loca de La las del dos. Senado Pero está a la la de la loca. cámara, está fuerte, Sí, pero ok. está Vamos fuerte, pero al proyecto de la Cámara 2605. Este lo que hace es que crea una delegación congresional para celebrar elecciones especiales para elegir a dos representantes que son como que irían al Congreso, a la Cámara del Congreso de los Estados Unidos. No, mentira, son 4 cuatro a la representantes Cámara, dos y 2 senadores. senadores, Sí, sí. exacto. O sea, el Que número de es como para congresistas. celebrar una... Exacto, sería para celebrar una elección especial para que aquí en Puerto Rico, y yo no lo entiendo muy bien, pero es hacer una elección para que el pueblo elija a estas Sus 6 congresistas. personas Sus que congresistas irían al fake. Congreso, congresistas de embuste, al Congreso, y su deber es, una vez electos, que vayan al Congreso solamente a trabajar para impulsar la estadidad para Oiga. Puerto Rico. Sí, sí. Básicamente eso. ¿Y qué pasa si yo trato de... Entonces, ese es el meollo del asunto. Pero entre otras cosas, Ajá. esa ley en particular, guarden esto por ahí, deroga, y me corrige, pero así la ley, deroga la Comisión de la Igualdad. Lo que se creó este cuatrienio que estaba Iván Rodríguez. Esa ley creo que lo deroga. Distinto a la otra que después vamos a discutir. Ley Pues 30... fíjate, yo no estaba segura porque me para... confundo, porque la otra lo que hace es darle billete a la... ey, calma pueblo, Ajá. calma pueblo. A lo mejor me equivoco, pero yo la leí 40 veces y si me equivoco, pues me dicen, Andrés, te equivocaste, ley 30 de Dale, 2017 es déjame derogada. yo buscar Pero aquí, por a eso ver. precisamente traigo ese detallito. Ok, pero no solo eso, que dice, ¿verdad? Elegimos los congresistas fake. Pero ¿qué está haciendo, Corillo? Obviamente, un lame duck government, de cierta forma, una legislatura que va a perder el control, está legislando el proceso, ¿verdad? Un proceso específico, un eleccionario, cool, le da las órdenes a la Comisión Estatal de Elecciones, delega aquí, delega allá, pone fecha, dice que quienes pueden correr tienen que firmar tienen que hacer una juramentación de que van a defender la estadidad, qué sé yo qué, y establece el proceso para quitar a esta persona, por ejemplo, por si Andrés dice, pues yo voy a correr ese puesto, y el pueblo me elige con el 100%, pues ya tienen la forma de sacarme. Así que solo pueden ser anexionistas. Ya es un punto importante, ¿verdad? Puestos electivos, todo esto pagado con fondos públicos. Pero tendría que ser un anexionista que vaya a defender esto aquí. Y entonces tratan de crean todo este entramado para una elección ya, y esto parece que está aprobado en ambas cámaras, para elegir congresistas fake. La pregunta es si puede haber erogación de fondos públicos para esta paja. Debería ser que no, pero ellos cuentan con que los tribunales lo van a avalar. Establecen los requisitos de que los votos, ¿verdad? Los votos en blanco, todo eso no va a contar salvo para el cuadro de listas, lo que ya siempre hacen. Y esa es yo creo que lo más importante, además de reiterar, por supuesto, Mira, la sí. estadía. Sí, Estás en lo correcto. seguro. Se deroga la ley por la igualdad. Pero entonces ya veremos por qué estamos recalcando eso. Y claro, tiene sentido porque estamos creando una especie de nueva comisión de la igualdad, Ajá. porque estos son mis congresistas, esto es plan Tennessee, vamos para adelante. Así que esa es la pretensión. Y ¿qué pasa? El gobierno, una legislatura, la creó, el gobernador, ¿verdad? Van a tener su gobernador. ¿Por qué están haciendo esto? Y pasamos ya mismo al proyecto del Senado. Bueno, una vez convertido en ley, el proceso está regulado, o sea, válido, legítimo en términos puramente formales. Obviamente, una asamblea para revertir esa ley, la asamblea legislativa tendría que, mediante ley, revertir esto. Pero no hay una mayoría absoluta de ningún partido, tendría que haber una pluralidad y el gobernador tendría que firmarla para revertir esto. El gobernador no lo va a firmar. Tendría que irse, o sea que para acabar con esto, habría que, con 2/3 partes, ir por encima de un veto que daría a Pierluisi, ¿verdad? Que obviamente están tratando ¿verdad? De consolidar, de aferrarse a un poder que van a perder ahora. Habla ahora un poquito de lo que es el proyecto del Senado, que de verdad que es una cosa maravillosa. Este es el
PDLS 1674, los 3 proyectos de que acabamos de mencionar, los 2 proyectos y la resolución conjunta ya fueron aprobados, como dije anteriormente, en ambos cuerpos y están en camino a buscar la firma de la gobernadora. El proyecto del Senado lo que hace es que crea la ley para implementar la petición de estadidad del plebiscito 2020. Entonces, básicamente, esta ley lo que hace es que faculta al gobernador de Puerto Rico a convocar, y esto es yo creo que lo más preocupante, mediante orden ejecutiva, algún proceso de elección o votación para hacer valer la voluntad electoral, lo mismo del plebiscito, del resultado del plebiscito en el 2020. ¿Y qué hace también este proyecto? Y es otra de las cosas que preocupa mucho, es que, y por lo que Andrés decía anteriormente y mencionaba que el proyecto de la Cámara deroga la ley que crea la Comisión de la Igualdad, es que por otra parte, le asigna a la Comisión de la Igualdad 1.2, me parece, millones de dólares para que vayan al Congreso a hacer lo que han hecho hasta el momento, que es nada. Eso es una... Entonces, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué va a pasar? No sé si se probaron de la misma forma o con diferencia y va a comité de conferencia. No tengo súper claro el tracto procesal porque... ya va para gobernador. Idéntico. Pues sí. Que alguien me explique ese problema, ¿verdad? Y de nuevo, si me equivoqué, pues me equivoco. No somos perfectos, pero lo leí y lo dice, lo estás leyendo tú ahora. Pero bueno. Así es. Entonces, esa ley es increíble porque tú dices, Andrés, pero eso es más o menos lo mismo que acabas de describir. ¿Cuál es el show? Corillo, aquella legisló un procedimiento para llevar a cabo una elección, ¿verdad? Esta delega, o sea, le da carta blanca y le dice, yo te estoy delegando, gobernador, haz lo que te dé la gana mediante orden ejecutiva. Yo te estoy delegando la facultad mediante orden ejecutiva de convocar plebiscitos en caso hipotético de que el gobierno, el presidente, los congresistas, alguien diga algo sobre el estatus. Tú vas a poder hacer un referéndum de esa forma, plebiscito, lo que tú quieras, y entonces establece más o menos una regla y pone llena blanco. Y dice, y aquí tú vas a poner la fecha, y aquí tú vas a poner la pregunta, y así van a ser las papeletas hipotéticas de una consulta que no se ha hecho. Es fucking increíble, es absurdo, y hay todo un sinnúmero de problemas. Pero yo te pregunto, o sea, yo estoy confundida. Esto es para que el gobernador haga otra consulta de estadidad para que se haga valer la consulta que ya se hizo, que están... No entiendo nada. Aquella que tenga que ver, como yo lo leí, si es que el presidente pide tal cosa o los congresistas, ya tú tienes la facultad mediante orden ejecutiva. Eso tiene que ser fucking inconstitucional, porque ¿qué es lo que está claramente tratando de hacer el gobernador de Puerto Rico? Primero, gente, que nos hemos montado en esto de las órdenes ejecutivas, pero las órdenes ejecutivas no son leyes. Por eso uno elige representantes a la Asamblea Legislativa que establezcan la política. ¿Y a cuenta de que esto tiene que ser... O sea, ¿qué justifica que esto se haga dándole la potestad de que sea mediante orden ejecutiva? ¿Qué lo justifica? Que obviamente ellos saben que nada de esto se va a aprobar con la nueva Asamblea Legislativa. Claro, pero más allá de eso, una orden ejecutiva tú no la puedes usar como te dé la gana. Claro, pero mira la vergüenza, porque es que no se respetan a sí mismos ni a los puestos que ostentan, porque... Primero que hay un límite a lo que tú puedes delegar de una rama de gobierno a otra. La legislatura legisla, el ejecutivo ejecuta y la rama judicial interpreta, y hay un juego entre esas cosas. Pero tú no puedes, el gobernador no puede legislar, y tampoco una asamblea legislativa, ¿verdad? Ellos lo que quieren hacer es decir, bueno, yo te estoy delegando estos poderes que son míos de esta forma, para que entonces tú puedas usarlo unilateralmente y obviamente apagar, ignorar la nueva asamblea legislativa. Eso tiene que ser inconstitucional porque, ¿verdad? Sabiendo que esa asamblea nueva tiene una pluralidad y porque normalmente una asamblea legislativa entrante puede derogar la ley que se aprobó, y lo que pasaría es que la nueva legislatura, si tuvieran, ¿verdad?, aprobaría una nueva ley, que eso se puede hacer fácilmente, y se podrían aprobar ahora resoluciones conjuntas, resoluciones concurrentes o aquellas medidas. Pero ¿qué pasa?
para que se convierta en ley, va a necesitar la firma del gobernador y el gobernador lo va a vetar. Y ven cómo están, ¿verdad?, jugando con el sistema para que básicamente el gobernador actúe unilateralmente y haga lo que le dé la gana en perjuicio de la nueva Asamblea Legislativa. Y eso no puede ser, eso tiene que ser inconstitucional por violar el principio de separación de poderes en un montón de problemas, y además porque esa ley que lo habilita y que lo delega es un chiste de llena blanco y estupideces hipotéticas que yo pienso que eso no se puede permitir una barbaridad como esa. Entonces le mete 1.250.000 pesos, algo así, a la Comisión de la Igualdad. Sí. Al igual que el otro proyecto, creo que le mete unas multas y penas de cárcel a los que entorpezcan una cosa fascistoide, autoritaria, característica de Tomás Rivera Schatz y el PNP. Entonces uno quiere que la gente critique al PNP, cabrones, pero es que ustedes hacen esto. ¿Qué tú quieres que te diga? Dale, y ven acá, ¿qué puede pasar aquí? O sea, se aprueba esta ley, ponle que la firme la gobernadora, la de elegir la de las elecciones especiales para elegir a los congresistas de embuste. Gastamos chavos en esa elección para elegir a esos congresistas de embuste. ¿Y qué pasa después? Los enviamos, ellos llegan allí al Congreso. Esto, Mira obviamente, en que Estados nos Unidos den un ladito. es un chiste, no sé. O sea, O sea, ¿qué va a pasar? Y si mal gasto de fondos públicos. Esto ni siquiera debería poder la Constitución permitir la erogación de fondos públicos para estas mierdas. Pero si un tribunal no dictamina lo contrario, ¿verdad?, o no ejercemos presión política, pues Pierluisi, si tuviera dos de frente, no debería hacerle caso a nada de esto. Fíjate que tampoco pueden ordenarle al gobernador tal cosa. Le dan la facultad. Te lo dejamos ahí por si algún día pasa algo, brégalo. Aunque la elección, sí, la elección de los congresistas tiene fake fecha. tiene Sí. fecha. Eso es un proceso Supone que que yo... sea mayo. Eso es ley. Y Mayo ahora del digo... 2021. Y ahora digo yo, o sea, el gobierno lo tienen porque se quejarán, ¿verdad? Uno se puede quejar un montón de cosas, pero la gente votó, ¿verdad? Bueno, no votaron por Wanda, pero la facultad, digamos, formal de aprobar esta estupidez la tienen. Pero es increíble porque también tú sabes que no vas a tener ¿verdad? Estás legislando para escenarios hipotéticos de cosas que no están bajo tu control y sobre todo en ese futuro el proyecto del Senado. Primero que un gobierno, eso no va a pasar nada. Pero si el presidente o alguien, ¿tú te crees que van a habilitar el proceso ignorando por completo a toda la Asamblea Legislativa? Pero ¿dónde tú vives? Y tú vas a tener que explicarle a tu gente, vamos a suponer que tú tienes los demócratas más hipócritas que sí, statehood, ven para acá. Y tú le vas a decir, mira, sí, pero es que a mí por orden ejecutiva vamos a hacer esto. Es verdad que ganamos 52-48. Y ahora yo por orden ejecutiva, ignorando a la mayoría absoluta de ambos cuerpos en la Cámara, ahora es que vamos a descolonizar a Puerto Rico y nos vamos a convertir en Estado. Son unos morones, mano, y unos enmayados. Sí. Estuve Y tranquilo, esa es la que ¿verdad? hay. Súper tranquilo. Estoy sorprendida, te lo iba a decir ahora Estoy mismo. sedado. ¿Tú sabes lo que Wow, pasa? sí. Algo que puede Dame estar influyendo. después me da la receta, Andrés. Algo que puede estar Yo sé, influyendo. yo creo que sí, que Sofía está durmiendo. Bueno, Sofía está durmiendo, pero Sofía está durmiendo, pero no es solo eso, es que estos audífonos que tengo ahora los tengo para escucharte, Ajá. pero no me oigo a mí. Entonces no sé cuánto. Algo tengo que jugar con los settings porque al no escucharme como que, qué sé yo, no puedo gritar. Está súper bien. Está súper Ok. bien. Nada. Ahora te digo yo, tú sabes lo que se aprobó, es que en Sutra, que es el sistema online que uno tiene para ver cuál es el tracto de las medidas legislativas, todavía no ha subido esta aprobación, por ejemplo, del Senado en la Cámara. Pero sí, se aprobó sin duda, se aprobó en la Cámara porque yo lo vi en el resultado final. No sé si con enmiendas o no, eso es lo que no tengo muy claro ahora y ahora me pusiste a dudar, pero de que se aprobó, se aprobó. Ya en los próximos días tendremos más detalles de qué fue lo que pasó. Sí, Si Corillo, fue con enmienda porque o no. esto fue rápido. El lunes se aprobó en la Cámara el proyecto de la Cámara y en el Senado el proyecto del Senado. Y miércoles de la misma semana se aprobó en el otro cuerpo. Cada uno pasó al Exacto. otro cuerpo Y se aprobó. Y uno dice, se aprobó el lunes y tú pensarás contra, pero y que la gente sepa que todas estas medidas, o la mayor parte de ellas se aprobaron el lunes o, ¿verdad? Cuando empezó la sesión extraordinaria, pero ese mismo lunes, quizás en la tarde,
2 de la tarde, 3 más o menos, fue cuando empezamos a ver el contenido de muchas de estas medidas que pasaron ese mismo día en la tarde, casi noche, a votación en el hemiciclo, como suele pasar, y como lo hemos hablado anteriormente de cómo es la dinámica en la Asamblea Legislativa, sobre todo cuando se está acabando el cuatrienio, en los fines de sesiones y en las sesiones extraordinarias, cuando muchos de los legisladores, y nos reímos para no llorar, se van porque no fueron reelectos y están locos por coger la huilanga e irse de vacaciones de Navidad y no Tiene que tienen ser un ningún bad trip. compromiso con Tener que ir nadie, allí. no van a coger Cabrones, me chavos para sacaron. sus distritos ni nada por el estilo, así que están, mira, vamos a acabar esto y vámonos de Tiene que aquí. ser un bad trip ahí. Así Estos que cabrones me sacaron. Jódanse. sí, Voy a legislar, sí, huele bicho. Mira, se pero fueron par. Ajá. como tú dices, el viernes a las 5 no había llegado la convocatoria de la gobernadora. O sea que Ajá. el viernes a las 5 del viernes después y durante el weekend fue que supimos las medidas que se iban a aprobar para que ustedes vean. Y eso la mayoría la saben porque trabajan allá. Pueden tener eso guardado, sabrá Dios desde hace cuánto tiempo. Pero así es esto. Sí. Para entonces uno tener que leerlo rápido, bregar, pan, para votar, para enfrentarse a la prensa, al pueblo. No es fácil. Y después dicen, que así es fácil porque las minorías o el PIB se opone a todo, cosa que no es cierta, Ajá, pero ajá. que nos las ponen bastante difícil cuando la dinámica es bien atropellada, como siempre lo decimos aquí en Radio Independencia, de cómo funcionan las cosas allá adentro. Pero se brega con lo que hay. Además, obviamente estos proyectos era fácil votarles que no. Yo creo Sí, que los con leer proyectos ese título, estaban sí. cabrones. Mira, ¿Qué ¿alguna más otra ha pasado? ¿Qué ¿quieres más? hablar de alguna otra medida de Sí, sí. la Ahorita vaina sesión mencionaste de extraordinaria? la... Ujú. Sí, ahorita mencionaste lo de las mascarillas. Eso era un proyecto de Georgie Navarro que creo que se aprobó a duras penas en la Cámara y que pasó hoy miércoles en la noche al Senado y lo colgaron allí en el Senado, que era para criminalizar la no uso de mascarillas por parte de las personas y te exponías a 6 meses de cárcel 6 meses o de cárcel, mano. hasta $5,000 de multa por no tener mascarilla. Y se colgó, ¿por qué? Primero, porque es una barbaridad. Es verdad que hay que tener precauciones, es verdad que nosotros fomentamos el uso de mascarilla para todo el mundo, no estamos a lo Trump, a lo loco, pero no puede ser a costa de encarcelar a las personas, quitarle su libertad por 6 meses o $5,000 de multa cuando tienes que tomar un montón de consideraciones, ¿verdad? No es tan sencillo como eso. Y entonces, esto lo que hacía era enmendaba la ley del Departamento de Seguridad Pública para poner esta prohibición, pero a su vez tenía un fracatán de excepciones de pero esa multa o esa prohibición no aplica cuando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si tienes una enfermedad, si estás comiendo en un restaurante, si tienes menos de 10 años, si por alguna razón yo no sé qué, si tienes problemas mentales. Entonces tú sabes lo difícil que va a ser implementar una ley como esa, con un montón con más excepciones que otra cosa, pues es súper complicado, más allá de verdad de que es una barbaridad que te expongas a 6 meses o a $5,000 de multa. Pero también otra de las medidas que se aprobó en la Cámara el lunes, me parece que todavía no en el Senado, es la que se mencionaba mucho y se hablaba mucho cuando se informó que se iba a llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Eran unas medidas que se iban a llevar a cabo con relación al tema de la violencia contra la mujer. Entre ellas se hablaba mucho de tipificar el feminicidio ¿verdad? O de una medida para atender la cosa del feminicidio. ¿Y qué fue lo que hizo esta medida? Que como fue una de las que tú dices, Andrés, que todavía no teníamos conocimiento del contenido de la misma hasta el lunes, como hasta las lunes a las 4 de la tarde, y ese mismo día bajó a votación por descarga en la Cámara. Pues esto lo que hace es que incluye, enmienda el artículo 93 del Código Penal vigente para incluir circunstancias adicionales bajo las que se entenderá cometido asesinato en primer grado cuando la víctima es una mujer. Al presente, ¿verdad? El Código 93 establece o contiene distintas modalidades bajo las cuales un
asesinato se considera como asesinato en primer grado. Entre ellas se encuentra entre esas modalidades pues todo asesinato en el cual la víctima es una mujer y que al cometerse el delito se tenga que concurrir con, y ahí enumera distintas circunstancias. Lo que contiene el código vigente en la actualidad es que haya una relación de pareja, una relación conyugal, una relación íntima, familiar incluso, o que haya habido intentos de restablecer una relación de pareja. Otra es que sea el resultado de reiterada violación contra esa mujer, y entonces ahora este proyecto de ley lo que hace es añadir más circunstancias, además de esas tres que acabo de mencionar, que son que la víctima presente signos de violencia sexual o necrofilia, que existan antecedentes penales de cualquier tipo de violencia doméstica o por acecho en contra de la víctima, que exista evidencia admisible de que hubo acoso o amenazas relacionadas con el hecho delictivo en contra de la víctima y que la víctima haya sido sujeta de restricción de libertad o interferencia con sus movimientos o comunicaciones. Además de enmendar ese artículo 93 del Código Penal, este proyecto de ley también le da unos mandatos al Departamento de Justicia para que elabore y adopte un protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres con colaboración del negociado de la policía y del Instituto de Ciencias Forenses para que se establezcan unas mejores directrices y un mejor desarrollo de la investigación, ¿verdad?, más eficaz de estas muertes violentas a las mujeres, cosa que parece que debía existir desde hace mucho tiempo, pero se tiene que legislar ahora. Y también ordena, además del Departamento de Justicia, con la ayuda de estos otros departamentos, a crear ese protocolo, al Instituto de Estadística, junto al Departamento de Seguridad y al Instituto de Ciencias Forenses, a que establezca como un sistema o un registro de estadísticas o de compilación de manejo de estadísticas de las muertes violentas. O sea que uno es para la investigación y otra es para tener las estadísticas. Cosa que parece increíble, yo creo, después de todo lo que se ha vivido, el problema de la violencia contra la mujer, del aumento de los feminicidios, de la impunidad que hay con estos casos, ¿verdad?, que existen y que han quedado en la impunidad, que no se ha logrado resolver o esclarecer durante muchos años. No es algo nuevo, aunque se ha hablado mucho en años recientes por el aumento en estos casos. Esto es algo que lleva muchísimo, un problema, ¿verdad?, en Puerto Rico, en nuestra sociedad, de muchísimos años. Así que yo creo que este medio de tener que ahora legislar en una sesión extraordinaria, a meses de que, bueno, a días de que se acabe el cuatrienio, para que se lleven estadísticas de una manera correcta, para que se lleven procesos de investigación de una manera efectiva, me parece que era para que lo hicieran o lo hubieran hecho, que existiera ya. Me parece que es algo que debía existir desde hace mucho tiempo, Creo que pero difieres un nada, las poco cosas son así y se... Creo que difieres un ¿De poco de la qué? compañera Joan Rodríguez Bebe, que ha estado Sí, haciendo sí, expresiones. Nos sí, referimos a la senadora electa lamentablemente, del mano. Proyecto Dignidad, que ha Así es, estado en brote. Así que eso es un así poco es. lo que podemos esperar este cuatrienio. eh, Ujú. ¿Verdad? Esas discusiones en la Cámara, ¿verdad? En la Cámara y en el Senado, perdón, con respecto a estos temas. Así que ya lo estamos viendo en la palestra pública, así que venga el debate, que les vamos a contestar como Dios manda. Amén, Así que hermano. Pues eso, y esa habla. medida todavía falta que se, falta que se apruebe en el Senado, pero también se aprobó otra, y esta sí que me parece que fue en ambos cuerpos, o no sé si sí, porque yo creo que es una medida del Senado que se aprobó hoy en la Cámara, es para enmendar la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para darle como que un mandato a las agencias del gobierno, instrumentalidades, para que identifiquen de sus partidas dinero que vaya dirigido a atender el tema de la violencia contra la mujer. Nítido. Pues quiero salirme un poco. Voy a hablar entonces de la última medida de las. Habrá más gente, por supuesto. Eran muchas, ¿verdad? Seleccionamos solo algunas que Y creímos faltan importantes para todavía, efectos de este seguro. No se ha concluido la sesión ordinaria. En el claro. Senado reanudan el 26 de diciembre, pero llegaremos.
Una última medida que me gustaría discutir, ahora que dije como Dios manda, es una ley, una medida que era creo que es PDLS 1679. No me consta si se aprobó en la Cámara, fíjate. Eh, que básicamente, Te lo chequeo. PDLS Mete 1679. mano y Ok, habla, sí, esa 1679. yo la chequeo. Que es Dale. una ley que no los voy a aburrir demasiado. Es una ley que busca dar preferencia a las iglesias y a los grupos religiosos. Y me parece que es una ley terrible. Porque con un lloriqueo terrible de una discriminación que no están sufriendo las iglesias, las iglesias, estos grupos, porque no son las iglesias, unos grupos en particular, primero es una exposición de motivos vomitiva que solo utiliza tratadistas de derecha y opiniones, ¿verdad? Muy, muy selectivamente, para plantear todo este lloriqueo como si el ordenamiento de alguna forma les perjudicara, lo cual es totalmente falso. Y lo que busca esta ley es enmendar la Ley General de Corporaciones para hacer algo que no pudieron incluir en el Código Civil que aprobaron, que es que aunque hoy día las iglesias tienen que cumplir en ciertas cosas formales con los mismos requisitos que cualquier organización sin fines de lucro, pues ellas quieren que haya un subcapítulo específico que las particularice, ¿verdad? A pesar de que no hay nada contra ellas, de manera que estén exentas de cumplir con ciertos requisitos y que se quede claro que se les da unos reconocimientos. Algunas partes son boberías porque no dice otra cosa que el hecho de que tendrás que tratar a las iglesias bajo las leyes y la Constitución, por supuesto, eso nadie lo discute, pero es la idea, es la falsedad de insinuar que no se les está tratando de esa forma. Y entonces busca, ¿verdad? Eximirlas de unos requisitos de forma, y ciertos asuntos. No tengo la ley ahora conmigo, pero me la leí completa y creo que es un mal proyecto. Entonces, como digo, no es necesario. Creo que se basa en una premisa falsa, y creo que no hay por qué eximir de ninguna manera o dar un trato distinto a las iglesias, porque el hecho de que sea un derecho constitucional que obviamente tenemos todos a ejercer libremente la religión que queramos o no queramos, ¿verdad? No le hace, eso no significa que es un derecho que va por encima de, por ejemplo, los que tienen los grupos de prensa. Todos tenemos el derecho a expresarnos libremente. La prensa también existe y está constitucionalmente, y todos tenemos derecho a asociarnos libremente con quienes queramos. Todos son derechos constitucionales y de alta jerarquía, y no por eso podemos pensar que no se puede regular a estas instituciones en todo aquello que no tenga que ver con su credo religioso, porque de eso no se trata. No se trata de decirle a nadie lo que tengan que creer o no creer, pero de ahí a pensar que estas organizaciones tienen que estar enclaustradas y que el Estado no puede de ninguna manera regular nada. Por ejemplo, eso puede incidir sobre procesos, y si hay procesos de alegaciones de agresiones sexuales o agresiones, un segundito, o agresiones sexuales o agresiones de cualquier índole o derechos laborales. Entonces, esos son cosas que el gobierno, esos son asuntos internos de la iglesia, o esos son cosas que, como en cualquier organización, colectividad o grupo, el gobierno tiene un interés cívico, secular, civil de regular. Entonces, esa ley llega tan lejos a decir que la Constitución y que la separación de iglesia y Estado y la cláusula contra el establecimiento de una religión no era para que hubiera un gobierno secular. Dicen así, era que esa separación, que eso es cosa de franceses, pero que no un gobierno. Están locos. No estamos hablando de un gobierno ateo, estamos hablando de un gobierno secular, precisamente para mantener una separación, de manera que aquellas personas que creen en la religión que quieran creer, lo hagan, y que no sea eso, porque entonces hay un sesgo cristiano a tal punto que dicen, y aclaramos que iglesias incluye sinagogas, templos. No me jodas, por supuesto, y también te tiene que incluir a satánicos y al Spaghetti Monsters, porque precisamente por lo que estás diciendo, el Estado no puede cuestionar la veracidad de tu creencia religiosa. De manera que me parece que es una ley terrible, un lloriqueo innecesario, que lo que busca no es que no discriminen contra ellos, sino dar un trato preferente a un sector de la sociedad que no tendrían todos los demás. Y al igual que que no lo lograron en el Código Civil, ojalá que eso no se convierta en ley. Bueno, mala noticia es que se llevó a votación en la Cámara de Representantes. Como no sale en Sutra, no sé si se aprobó, pero no dudo que se haya aprobado en la Cámara. Pero ahí está. Y oye, no te dije ahorita también que en ese proyecto para enmendar de los feminicidios, para enmendar el artículo 93 del Código Penal, tenía
una exposición de motivos bastante completa, con mucha cita, información de cómo se había trabajado este asunto en distintas jurisdicciones, sobre todo latinoamericanas, cuál era el enfoque internacional para atender la situación de la violencia de género, de los feminicidios, de la falta de equidad, entre otras cosas, y para que se pudiera aprobar la medida en la Cámara, cosa que dudo que se apruebe en el Senado, se tuvo que eliminar la exposición de motivos probablemente para complacer a esas voces más conservadoras que no estaban muy de acuerdo con mucho de lo que se hablaba en esa exposición de motivos. Jesus Christ. Bueno, Sí, es que nos nada, falta. así ¿Sabes? está. ¿Sabes que Nos llevamos? faltan, pues, Llevamos pues vamos a resumir, ¿podemos resumir o se lo tiramos a los patrons? Bueno, yo creo que de Wandita tenemos que decir algo en cuanto a... Vamos a Al hacer esto. atornillamiento. Vamos a hacer esto, corillo. Vamos a dejar este programa. Llevamos 55 minutos. Vamos a tirar un bonito. Ya hablamos de tus vacaciones. Vamos a tirar un bonito para cerrar el programa. Y aquellas personas que quieran continuar esta conversación, vamos a hablar de los nombramientos que hizo Pipo, lo que sabemos ahora del gabinete, e incluso los nombramientos de los atornillamientos que hizo Wanda Vázquez a última hora. Esos van a ser los dos temas que vamos a discutir. Si usted quiere escuchar esta conversación, conviértase en patrocinador de Radio Independencia. Lo vamos a hacer para los patrocinadores de 5 pesitos en adelante, porque se supone que ustedes sean los que tienen acceso a contenido adicional, y la verdad es que no hemos dado mucho contenido adicional, y con todo eso hemos seguido cogiendo patrocinadores, así que les vamos a dar eso. Vamos a un bonito. Adriana, cuéntame, ¿hiciste algo interesante además de beber? Fui a la playa, el truco es llevarme la raqueta y hacer que estaba jugando por si venía el salvavidas. No, mentira, hice ejercicio, Y fui esto al fue yunque. antes, pero que quede claro que tú estuviste antes de que entrara en vigor tú estabas en la Sí, pero legal. yo creo que ya eso estaba medio, eso como que la cosa en la playa no ha cambiado mucho. Pero estaba tranquilo, no había mucha gente. Fui en días de semana, así que tampoco había mucho revolú. Fui al yunque, subí al pico del yunque, creo que nunca había hecho eso. Tú sabes que yo fui al yunque. Había visto que pusiste, lo sé, eso me inspiró. Pero a lo tus que voy, fotitos también. yo fui para el yunque, de hecho fui una vez o dos veces con Sofi y traté de llegar hasta el pico. Y empezó a llover y iba de camino, pero no pude llegar hasta el pico. Llegué hasta por ahí. Pues es más, ¿verdad? Podría subir fotitas de esas a los patrocinadores para que vean. Coño, Estamos hablando Corillo, de eso. sí, Sí, es lo que voy a yo hacer. sé que, es más, yo sé que hay gente que tiene que seguirnos en las redes y qué sé yo qué. Es decir, está André poniendo sus cosas. Jodan a Adriana, taguen a Adriana y Lo voy a dile, hacer, lo voy a hacer. quiero más Adriana. Quiero Entonces salgo contenido yo ahí adicional. y me quedo sin, Dale, voy ya a poner no algo sé qué del fotos yunque. poner y doy yo ahí. Pues, pongo fotos del estudio, pongo Voy a fotos de poner, esto. voy a poner del yunque, voy a subir del yunque. Voy a ver si, vamos a ver qué subo del yunque, voy a subir un par de fotitos. Subimos, me encantó, mano, creo que es algo que debería ser más a menudo. La pasamos súper bien. Hicimos ejercicios para después hartarnos de frituras y de alcapurrias en los kioscos y de cerveza, pero kioscos, subimos COVID. al pico. Los kioscos COVID, sí, pero no nos quedamos afuera, hasta en el carro comimos la alcapurria. Pero está nítido, ¿verdad? Y en el yunque tienen Súper nítido. Lo Explícale a la gente subimos cómo bastante hiciste. rápido. En términos Bueno, de que tú, creo que tienes tú... que separar. Primero tienes que separar por internet. Cuesta 2 pesitos la entrada por carro, creo que es, ¿verdad? Entonces separan la fecha por la cosa del COVID para que hay un control de que no haya mucha gente tampoco. Depende a dónde quiera ir, pero como nosotros teníamos la intención de subir al pico, pues dejamos el carro lo más alto posible. Tú sigues subiendo y lo puedes estacionar como que al borde de la carretera, todo súper seguro. Ahí empezamos un trail, tienen los mapitas según lo que quieras, hasta donde quieras llegar, y lo seguimos por ahí para arriba hasta el pico, pero primero fuimos a la ¿cómo es que coca. se Es llama? que la coca o la mina, una de las dos. Hay una A que los está tres así. Picachos, a los tres Picachos, que es como que tú subes unas escaleras y parecen como una ruina, parece como una torre de un castillo. Ahí subimos y después subimos al pico, que es un Pero esa poquito es la más que es como alto. esa es la que es como la Giralda, que es redonda, ¿no? ¿Verdad? Es que, gente, No, esa es gran otra. parte está Esa es la cerrada. mina. No, Esa es no. Drix, yo no sé qué.
Sí, porque Una cosa así es. de cuando yo iba mucho de chamaquito, hay las dos cascadas más... Bueno, hay una cascada que es la súper Sí, grande y entonces sí, está sí. la que cuando tú vas subiendo, tienes a la derecha una cascada que es bien alta, pero no tanto como la otra. Sí, Una es la Coca y otra es la Mina. sí. Pues yo Tan creo que nítido. no estoy segura ahora, yo creo que la mina es la que está más adentro. Ajá, esa está Y cerrada. porque creo que, ajá, exacto, porque Sí. estaba cerrada. Pero lo que tú dices que es así, es como que Griggs o yo no sé qué cosa, whatever, Tower o yo no sé qué. Fuimos a los Tres Picachos y después de los Tres Picachos fuimos a una piedra ahí que hay, que como que tú te paras y sientes que estás al borde. Y después subimos a lo más alto, que es donde están las antenas, que algo me decía que no era muy saludable estar cerca de esas antenas, pero estuvimos un ratito allí, Coño, ahí que eso es estuve como que el cerca, pero pico más alto. no llegué. Pues Qué ese es el chavienda. pico más alto y lo hicimos bastante rápido, como desde el carro que nos estacionamos hasta ponerle los Tres Picachos como 40 minutos, más o menos, No 45 es por mucho. ahí, Pasa que empezó a llover y no es como yo estaba con mucho. Sophie, empieza a resbalar. Habrás notado Es que resbaloso, hay es partes, sí, resbaloso. hay partes que hay medio fango y piedra y Y hay como limo, unos gasebitos, unos pero está bohíos que tú te súper, puedes cobijar ajá, ahí. Pues yo a veces exacto, nos metimos sí, ahí con una o unos dos veces. banquitos y eso. Yo iba con las Pero súper mascarillas. nítido, respira, yo también, respiras aire fresco y la vista, si tienes suerte, tuvimos suerte y cuando empezamos estaba medio nublado y lloviendo, pero cuando subimos se despejó y veíamos a la vista impresionante. Voy a subir las fotitos para que vean. Seguro. Y dense la vuelta cuando tengan break, está súper nítido y para Yunque, es otra vibra, es otro flow de actividad outdoors. ¿Y qué más he hecho? Nada, Andrés. Eso hice. Estoy viendo baloncesto. Los vaqueros están Sí, vivos. estás viendo la burbuja. Coño, Estoy qué viendo la nítido. burbuja. Los Fíjate, yo no. vaqueros están Ah, vivos. Edwin Creo que San Irizarry. Germán. Un Saluda. saludo a Iris Arrimora, Él los me escribió indios. y me dijo, no le digas a Adriana. Yo le escribí para algo de trabajo. Me dijo, mire, y no le digas a Adriana que los indios se eliminaron o algo así me dijo. Estoy Pues más así fue. desconectado. Y los vaqueros están ahí. Yo voy a los vaqueros. Me gusta el trabajo que están haciendo esos muchachos en la cancha. He tenido, Y eso estaba haciendo. ¿Y tú qué? pues mano, entreteniéndome, dándole casco a Radio Independencia, al trabajo, y a Sofía. He compartido mucho con Sofía, he aprovechado el tiempo eh, que haya podido tener y le he dado mucho cariño a la Qué bueno, familia coño. después Eso es después de importante. esa, ¿verdad? De todo este proceso. Pero en Tocaba, Netflix, tocaba. sí, ahora en Netflix, ¿qué he visto? Estoy viendo Mandalorian, me gusta, creo que se ha puesto mejor los últimos No dos la he visto. episodios. Sabes que, bueno, obviamente tú sabes Baby Yoda. Sí, sí, Yoda. por los memes. Pues ahora, bueno, pues no, spoiler, corillo, pero lo único que voy a decir es que ahora tiene nombre. Sabemos el nombre de Baby Yoda. Eso es ¿Cómo se algo llama? importante. Corillo, el que no quiera verlo, pues póngase al día. Se llama Pero, Grogu. ¿por Se llama qué? Grogu. No Ok, es importante. ok. Bueno, es importante. O sea, después de 2 años o lo que sea de Baby Yoda, no sé si alguien podría haber especulación de si era Yoda o no Yoda, una especie de clonación. Digo, todavía se puede inventar 20 cosas. Pero se ¿Y no llama se sabe Grogu. todavía? Bueno, yo creo que No sin es faltar Yoda. Bueno, no es Yoda porque, ajá, o sea, cronológicamente porque no tiene otro podría nombre. serlo, pero tendría que ser una especie de Ok, clonación o reencarnación. Pero no, por ahora es una especie. Es la misma especie, ok. eh, pero nada, Mandalorian está nítido. No te voy a aburrir si no lo has visto, pero terminé, me tomó un montón de meses, pero terminé Borgen, o Borgen, o como sea que se pronuncie. La ¿Y The terminé ayer, está Crown? nítido. The Crown la terminé hace Yo no la he tiempo. empezado. Esa es la que tengo pendiente. Esa es la que voy a empezar pronto. Ahora en Navidades lo hago. Me reafirmo y he seguido escuchando a gente y dar su opinión y eso. Es buena verla. Es verdad que hay episodios que estaba escuchando desmenuzando. Y Ajá. escuchar Rosa y está, o sea, está súper bien producida. Parece que vienen 2 seasons más y ellos cambian con los seasons. Creo que son 4. Ya han cambiado de elenco 1 o 2 veces. Porque pues va pasando el tiempo. Y van a traer otros actores de primer orden también. Y creo que Rosa dijo en una que en una como que ya no, el show a veces tú te miras un episodio y decías, diablo, como que los pintaron bien malos y otros, y tú no decías, pero se supone que yo empatice con esta gente. Y yo creo que sí, que el show está all over the place en ese sentido, pero
creo que es parte del show. No me molesta. De nuevo, yo no lo veo con cascos. Como yo no lo soporto a ninguno, no lo veo con cascos de decir, ay, Dios mío, la monarquía. Para mí son todos Sí, pero estás gusanos. ahí ahora, qué lindo, Carlos. No, mierda, no, es más, por el contrario, mientras más lo veo, más, sobre todo Carlos, no te quiero chotear, pero al príncipe No me Carlos, digas, no, pero al príncipe Carlos lo pasan por la piedra. sí, lo he visto. Esas son las reseñas que he visto ahí, que a él no le ha gustado mucho, digamos, la serie. Pero, sí, qué carajo. Ajá, me imagino que algunos pueden decir, pobre Diana, pero cabrones, ninguno me... Digo, definitivamente, el que vea el season tiene que decir, ¿sabes? Pero bueno, se puede hilar Pues más lo voy a fino. ver, ya la veré. Y nada, eso. ¿Qué más? Eso. Yo creo que es lo más importante. Podemos ir cerrando para entonces seguir con el resto Darle de... cariño a nuestros patrocinadores, dale. Sí, y quiero hablar de los nombramientos que hizo la gobernadora. Conozco a 2 o 3. Y que hizo Pero también... guarda, déjalo y de lo que para que hizo los Pipo. dejes con Así que... Leave them wanting more. Leave them wanting more. Así que bueno, corillo, muchas gracias por estar con nosotros. Si quieren continuar conversando, únanse a Patreon y apóyennos. Hasta la próxima, corillo. Un abrazo. La semana que viene venimos con cosas nítidas, pendientes también. Peace. Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.